Saludos, iniciamos este video donde veremos la ilustración de personajes dentro de el software de Illustrator. Bien, dentro de la hechura de estos dos personajes que tenemos aquí a cuadro, vemos el uso de pinceles, vemos el uso de degradados y el uso de patrones de textura. Pues bien, vamos a partir entonces de unos bocetos y a partir de ellos vamos a trabajar. Bien, vámonos a importarlos. Yo ya tengo unos bocetos previamente guardados. Vamos a colocarlos en una capa para que sean independientes del trabajo, del arte que vamos a realizar en las capas que estén encima de ellas. Bien, entonces vamos partiendo de el menú ventana, comando capas, y dentro de capas vamos a pedirle candado para nuestra capa actual que nombraremos como bocetos. Y con el botón que tiene el signo de más le voy a pedir una segunda capa que nombraremos como arte. Muy bien, a partir de aquí, ustedes pueden utilizar diferentes mesas de trabajo, pero yo voy a irme directamente a la parte del boceto que teníamos presente. Por supuesto que ustedes, si lo desean, pueden cambiar el tamaño. Si ustedes pretenden tener la proporción y van a cambiar el tamaño de sus bocetos, habrá que seleccionar herramienta selección y oprimiendo Shift pueden cambiar sin perder la proporción, oprimiendo tecla Shift, la proporción de sus bocetos. Bien. Para el trazo de los personajes, para comenzar con esta capa, voy a utilizar, pueden trabajar directamente con dos herramientas que le pertenecen al conjunto que está en la parte de la izquierda. La primera de ellas es la plumilla. Con la plumilla, ustedes tienen el control de curvas cuando se acercan al elemento con el zoom que ustedes necesiten. Si ustedes, la mecánica es esta, si necesitan ángulos curvos, dan clic y arrastran. Si necesitan ángulos rectos, únicamente dan clic. Si ustedes necesitan editar el color de su trazo para distinguirlo de sus bocetos, sin necesidad de cambiar de herramienta, basta con que en la caja de herramientas ubiquen el color de plasta, que es el color de relleno, para el cual le vamos a pedir transparencia. Vas a dar clic en el cuadro con la diagonal roja y posteriormente vas a dar clic en el cuadro de contorno. Doble clic en él, escoges el color de tu preferencia. Bien, una vez que tenemos un color que se distingue del trazo, vemos cómo la plumilla está lista para seguir generando curvas. Si lo que necesitas es un ángulo curvo, das clic y arrastras y tienes nuevamente el trazo. Pero si te fijas en el caso del boceto, termina con un ángulo un tanto cuanto recto. De tal manera que si lo que quiero es un ángulo recto después de uno curvo, solo necesito dar clic en el nodo de creación. Clic y arrastro. Clic en el nodo de creación y mira cómo tienes, yo voy a mandar el trazo de su cara detrás de su cuerpo, por eso lo termino de esta manera. Pero decía, mira cómo tienes entonces el control de la terminación de tus nodos. Entonces recomiendo dar clic para clic y arrastrar para obtener sus ángulos curvos y posteriormente pueden ustedes terminar el trazo de su elemento. El uso de la plumilla es bastante cómodo. Ustedes pueden tener el detalle y el dominio de sus elementos
como ustedes lo necesiten para cerrar los trazos y que estos trazos posteriormente puedan recibir un color de plasta o un degradado o un patrón de textura, pues entonces hay que encontrar el nodo con el que ustedes comenzaron. El círculo que aparece junto a la plumilla les hace saber que ahí pueden dar clic y arrastrar. Si el nodo, si el punto de anclaje que ustedes ya tenían establecido se mueve, en el caso de la parte de la oreja, es decir, aquí, y ustedes no necesitan eso, conforme cierran y dan clic en Alt y van arrastrando, miren cómo pueden controlar. Repito, Alt, dan clic sobre el nodo y pueden controlar hacia dónde proyectar la curva. Si alguna de las curvas no hubiera quedado en el sentido que tú la necesitas, basta con oprimir la tecla A, que es el atajo para mi cursor de selección directa, y entonces, me acerco, puedes controlar dos cosas, o bien la posición de tu nodo, o bien la posición de tu curva mediante el brazo que se llama punto de anclaje. De esta manera es como puedes ir tú trabajando las partes del rostro que necesites, de tal forma que si lo que voy a trabajar a continuación es la ropa o la parte superior de su cara o cualquier otro detalle, como en el caso de su oreja, entonces puedo trabajar directamente ya sobre de ese elemento, como en el caso aquí de la sonrisa. Di clic y arrastré. Si necesito que mis trazos queden con la punta redondeada, basta seleccionarlo, ir en la parte superior a Stroke y seleccionar el botón del centro para Cap. Si lo que buscamos es un trazo más libre, si lo que queremos es controlar de una mejor manera cómo vas trabajando con este tipo de ilustración debido a lo orgánico, probablemente la pluma vaya a tener una función muy exacta, pero yo recomiendo que uses pinceles. El atajo para tus pinceles, sea estés en la plataforma de Mac o de PC, es la B labial, la B de Beto, de tal manera que hace justicia, es el atajo para Paintbrush. Como lo ven en el pequeño video, ustedes tienen la posibilidad de tener, voy a trabajar en otra capa, ropa, hoja. Y entonces, ustedes con mucha mayor libertad, cambiar el color, pueden trazar por donde ustedes lo necesiten. Y ya sea que o tengan mouse o tengan su tableta gráfica, como ustedes se sientan mejor trabajando, van a obtener trazos que resultan mucho más cómodos en su creación. ¿Ok? Entonces, si ustedes necesitan controlar el grosor de su pincel, eso es muy sencillo. En su interfaz, en la parte superior izquierda, en el apartado de contorno, stroke en inglés, tienen un par de flechas que les indican que su trazo lo pueden hacer o más grueso o más delgado. Entonces, pueden trabajar con la exactitud que ustedes lo necesiten para comenzar a recrear su ilustración. Posteriormente veré cómo cambiar el arte de los contornos, porque eso también es posible dentro de Illustrator. Y en este caso lo que estoy haciendo es trabajar los elementos que corresponden a su vestimenta. No te preocupes si trabajaste por partes en cuanto a tu pincel, porque tú vas a tener la oportunidad de poder trabajar
la parte que necesites de él mismo y poder iluminarlo como tú necesites. Existen dos tipos de pinceles. Para conocer el segundo pincel, este pincel lo que hace es trazar en líneas, contornos. ¿Cómo lo sé? El atajo para que ustedes puedan ver su arte es comando Y. Comando Y, comando y es el atajo para el preview, para regresar a preview nuevamente, o control Y, me permite mostrar que ahí existen líneas. Si ustedes mantienen oprimido sobre el botón sobre el cual hicieron aparecer su pincel y se deslizan hasta la flecha que está apuntando hacia afuera, que se llama T-Rough, podrán mantener abiertas los dos tipos de pinceles. El segundo pincel, que se denomina pincel de rellenos o blow brush, ese les permite trabajar con un relleno en específico y ustedes pueden controlar ese relleno ya no en stroke porque no están trabajando un contorno, sino que si ustedes dan doble clic sobre la herramienta, ustedes tendrán control de el diámetro que tiene ese pincel de relleno, el ángulo que tiene y la redondez que tiene. Por supuesto que pintará ya no con un color de contorno, sino que necesita que tú le indiques un color relleno. Sí. Recuerda que el control de tus plastas, si estás trabajando en una sola capa, lo tienes con clic botón derecho y en el menú de Arrange, tú puedes controlar hacia dónde quieres que se vayan esos trazos. Entonces tienes dos tipos de pinceles, un pincel de líneas y un pincel de rellenos. ¿Sí? Así yo puedo ir trabajando el interior ya ahora en la organización de mi capa como lo necesite. Yo recomiendo, para mí es más práctico hacerlo dentro de capas, de tal manera que si lo que estoy trabajando aquí es la ropa de mi primer personaje, pues sí voy a eliminar ahorita este trazo y ya puedes trabajar con cualquiera de los dos elementos. O bien tu pincel de trazos o bien tu pincel de rellenos para decirle, este es el área sobre la que quiero trabajar. Bien, ahora tú puedes controlar también el estar trabajando. Si seleccionas tu pincel, tú puedes trabajar si quieres hacerlo de manera regular o pedirle a tu pincel que trabaje generando esos trazos detrás de tu selección o dentro de tu selección. ¿Sí? Bien, yo lo voy a dejar en este momento en su aspecto regular. Y entonces tú vas a poder rellenar cada uno de estos elementos seleccionándolo de manera independiente con tu herramienta de selección. Ahora puedes empezar a rellenar los elementos que tienes. Y como verás, aquí parte de mi elemento, aquí parte de mi brazo, le falta rellenarse, o aquí en el aspecto de la ropa, vamos a dar doble clic. Y si quiero empezar a tener algún tipo de relleno sobre lo que es las plastas que voy generando, basta con seleccionarla. Y yo recomiendo que dentro de la ventana de Window, en el apartado de muestras, en inglés lo encuentras como swatches, ahí encontrarás muestras de rellenos de plasta. Recuerda tener al frente no el botón de contornos, porque cambiará el color de tu contorno. Recuerda tener al frente, si eso es lo que deseas, adelante, pero recuerda tener al frente el color de plasta. Esto permitirá que tú puedas elegir entre los colores
que tú puedes también manipular si mediante el menú Window y el apartado Color, tengo yo aquí arriba, le voy a pedir que me muestre mis opciones y veas cómo puedes tú controlar exactamente el color como tú lo necesites. Si pertenece a alguna de las muestras, pues ya lo tienes ahí. Verás que en el ejemplo que yo manejo, tengo degradados, tengo colores de plasta y notarás cómo los degradados le dan, aquí se nota cómo lo tengo generado, cómo voy trabajando cada una de las plastas para los elementos, cómo tengo el uso de pinceles de relleno, cómo tengo el uso de pinceles, y ya te mostraré, te decía, el estilo. Por eso recomiendo ir trabajándolo por secciones. ¿Cómo generé entonces los degradados? ¿De dónde se generaron los degradados? ¿De dónde se generaron los patrones de textura? Bien, como dije, esos elementos que yo voy agregando aquí a su hechura, ya los puedo hacer directamente con mis pinceles e inclusive dentro de los elementos que ya vienen precreados de Illustrator, es decir, los elementos que ya vienen preconfigurados, por supuesto que también sirven si tú pretendes crearlos desde el centro oprime Alt. Y mira cómo me permiten ya generar también un elemento que me puede servir. Le voy a quitar el relleno ya como una guía para lo que quiero lograr. Para clonar dentro de Illustrator, mientras arrastras el elemento que quieres clonar, oprime la tecla Alt y recuerda que oprimiendo la tecla Shift cambias el tamaño de tu elemento. Creo que de esa misma manera generaría sus pupilas. E Illustrator te permite intercambiar colores de contorno por relleno. Si lo que quiero es alterar es eso, adelante. Sí, así de esta manera voy a ir generando mi personaje y dándole el relleno que yo necesite. Recuerda, la organización es muy, muy importante para que no pierdas el control de qué es lo que quieres estar rellenando. Recuerda, para clonar, Alt mientras arrastras. Y entonces, si lo que queremos es que ahora entendemos cómo generar un color de plasta para mi elemento. Si quiero generar un color de degradado para el rostro, por ejemplo, aquí del personaje, voy a rellenar también sus ojos para que voy a dejar sus ojos y vamos a cambiar también el color de su contorno aquí. Perfecto. Vamos a dejar color de estos dos iconos los encuentras también en la parte de muestras de swatches y desde aquí también puedes controlar que tus elementos o bien tengan plasta o bien tengan un contorno. Voy a utilizar mi pincel de relleno para generar su nariz. Recuerda que para controlar el diámetro del pincel de relleno lo haces dando doble clic y en size ahí puedes cambiar. Yo voy a bajar hasta 5 puntos y voy a trazar aquí su nariz. Y voy a dejar un color de degradado para su rostro. Selecciono. Ya tengo dos pequeñas muestras de degradados aquí. Pero si tú quieres acceder a una mayor librería de degradados dentro de la paleta de muestras, el botón que tienes en la parte inferior izquierda te permite navegar por una galería de opciones en donde tienes degradados y patrones de textura. Comencemos por los degradados. Yo puedo ir a cualquiera de mis galerías, pero le voy a pedir en este caso Skin Tones.
Basta con seleccionar el tono que necesites. Y una herramienta que es muy útil para controlar la posición de nuestros degradados, que también tienen su paleta y su herramienta, es en la caja de herramientas, el atajo para la tecla G, te permite acceder rápidamente a la herramienta de degradados. Y esta herramienta se usa así. Teniendo el elemento al cual le aplicaste el degradado, únicamente da clic y arrastra, clic y arrastra, y mira cómo puedes controlar la posición del degradado, que le va a dar otro tipo de apariencia a tu ilustración. Si lo que pretendemos es que tenga también, como te das cuenta en el ejemplo, un distinto estilo en su contorno, existe también una galería de estilos para estos. También todas nuestras galerías y nuestros paneles flotantes tienen su origen en el menú ventana, pero ahí también residen librerías. Y entonces verán que ustedes tienen dentro de estas, perdón, se me deseleccionó, dentro de estas librerías, ustedes ahí tienen las librerías de pinceles. Y aquí encuentran de todo tipo de pinceles, inclusive pinceles que están adaptados para trabajar ya con su tableta. Sí, artísticos, esos son los que voy a seleccionar. Y en específico, aquí tienes toda esta galería. Miren cómo ustedes tienen diferentes tipos ahora de elementos, y para aplicarlos al trazo que ya tienen ustedes, basta con seleccionar la plasta a la que se lo quieren aplicar. Recuerda traer al frente, con cualquiera de estas dos opciones, el botón de contornos, porque es a quien se lo vas a aplicar, y ahí tienes tu estilo. Si el estilo aparece muy grueso, por ejemplo, este está perfecto, pero si el estilo aparece muy grueso, recuerda que es un contorno. Entonces, comenzamos por ahí. En la parte superior de tu interfaz puedes controlar, de hecho, de manera exacta. Si yo quisiera 20 puntos, punto 20 en específico, por supuesto que lo puedo controlar. Si lo que quiero es editar mi degradado, entonces lo haré mediante el menú ventana, comando degradado, y entonces puedo yo o bien editar desde aquí la posición del mismo, o puedo aumentar colores dando clic en la parte inferior de la barra de color, histograma de color. Ustedes bien pueden o bien cambiar la posición de su elemento, o bien cambiar el estilo de su elemento. Recuerden estar trabajando sobre la plasta. No lo estaba viendo en su cambio porque estábamos trabajando sobre el contorno, pero recuerda estar trabajando, y el contorno acepta también este tipo de degradados, pero yo lo quiero con color. Así. De tal manera que sí puedes colocar también tus contornos a lo que son tus elementos de contorno. A ellos también les puedes agregar degradado, color de plasta, y entonces lo que estábamos editando es nuestro degradado. Ese degradado ahora tiene esa capacidad de que tú puedes controlar en dónde quieres la posición del mismo, como lo hiciste con la herramienta, pero más allá, que creo que es más práctica la herramienta ahí, tú puedes agregar colores, puedes editar ese color si tú le das doble clic. Sí. Y si así lo necesitas, puedes cambiar cómo lo ves su posición. Si no es de tu agrado, para eliminarlo, das clic y arrastras y tienes tu degradado como al inicio. Aquí decía que es también donde puedo cambiar de radial o inclusive manejarlo a mano alzada.
Yo recomiendo en este momento, si estás comenzando a trabajar con degradados, para lo cual hay otro video, yo recomiendo que te quedes en la opción de lineal o radial para que lo puedas controlar perfecto con la herramienta que mostré. Yo me voy a quedar en ese lineal y mira qué sencillo es de controlar mediante la herramienta. Muy bien, con los patrones de textura. Con los patrones de textura, bueno, hagamos algo aquí que quedó pendiente. Para el trazo del brazo, porque es una herramienta muy, muy útil. Si tú lo que necesitas es unir contornos aquí, pues esta parte quedó como parte de la ropa, perdón la cacofonía, quedó integrada a la ropa. Y aquí lo que necesitamos es que estas líneas se unan. Te presento una herramienta. Si tú seleccionas con la herramienta de selección directa, arrastras por donde están tus dos nodos abiertos, me voy a acercar. Sí, la finalidad es que los reconozca, porque inclusive la herramienta trabaja sin tenerlo seleccionado. Vete a la herramienta que tienes en la columna de la izquierda. Localiza la herramienta Shaper o sencillamente oprime Shift N. Mantén oprimida esa herramienta y dentro de todos estos conjuntos está Join Tool o herramienta de unión. Esa herramienta, si tú das clic y arrastras, esos dos elementos quedaron unidos. Entonces, el cometido de esta herramienta es que tú puedas seleccionar los nodos abiertos y se puedan cerrar. Antes de cerrar esta parte del brazo, yo haría lo siguiente. Con la plumilla o con el pincel de contornos, tú puedes terminar de trabajar la parte del brazo. Es decir, si yo le pido que termine con esta parte, inclusive voy a tomar el mismo color azul que tenía para que no te confundas. Tú puedes terminar con ella o con la plumilla, con cualquiera de las dos. Sí, puedo tomarlo. Y entonces, ¿cómo dijimos que funcionaba esta herramienta? Porque está abierto el trazo. ¿Qué sucede cuando un trazo está abierto? No se va a rellenar como tú lo necesitas. Tú aquí esperarías que se rellenara todo el brazo y no lo hace. ¿Por qué? ¿Recuerdas comando Y para tus rayos X? Porque está abierto el trazo. Entonces, si no me entendiste hace unos instantes, nosotros necesitamos que estas queden cerradas. La herramienta que está detrás de este Shaper Tool, justo debajo de donde tienes tus rectángulos, elipses y etcétera, elipses, eso es muy bueno y lo voy a dejar en el video, eso no lo voy a editar. Ahí tienes tu herramienta de unión de puntos. Entonces, basta con que arrastres como si estuvieras queriendo borrar esa parte y mira cómo de estar así, queda así. Si tienes encima la duda, puedes moverlo y sabrás que está cerrado. ¿Sí? Entonces, de esa manera, verás cómo que, creo que fue la parte que nos quedó, ¿sí? Arriba también. ¿Cómo sabes tú cuando ya está correcto el relleno? Porque cuando le pides un degradado, ¿sí? Verás cómo ahora sí, o cualquier color, verás cómo ahora sí tienes todo, todo el cuerpo generado de esa forma. Y entonces puedes seguir experimentando con tus degradados y puedes trabajar también con los patrones de textura. Los patrones de textura se encuentran, también los puedes navegar mediante ese mismo botón en la paleta de swatches, pero ahora ya no vas a gradients, ahora vas a patterns. Y ahí tienes diferentes tipos de galerías en cuanto a patrones de textura.
tú puedes combinar patrones de textura. De tal manera que ese es el punto final. Con esto culminamos el video. Si tú necesitas combinar un color de plasta con una textura, ve al menú Ventana, selecciona Appearance. Appearance te permitirá agregar o bien rellenos o bien plastas desde estos botones que tienes en la parte inferior. Termino seleccionando el botón de plastas para agregar una nueva. Quiero que el color, como esta plasta está en la parte superior, quiero que la plasta que está en la parte inferior y que la dejó con la mismo relleno, la quiero con un degradado. Y necesito que la plasta de la parte superior tenga una opacidad menor. Y así poder controlar cuál es el tipo de plasta que tú necesitas. Por supuesto que puedes cambiarla en cualquier momento. Espero te haya servido. Leo los comentarios y dudas. Gracias.